Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Listos para explorar el mundo de la magia y el misticismo. Sí, pero no estamos hablando de conejos de sombrero, No. más bien de una exploración profunda Ah, de la conexión entre la voluntad, los símbolos interesante. y esas fuerzas invisibles que dan forma a nuestra realidad. Exactamente. Nuestro material de origen describe la magia, Una ciencia. una ciencia de Sí. poderes invisibles. Una forma de trabajar con las fuerzas ocultas del universo para dar forma a la realidad. Me intriga esa palabra ciencia. Hmm, Estamos hablando de algo comparable a la física o la química. Buena pregunta. Hay leyes y principios. Pues no encontramos una tabla periódica de elementos mágicos, pero sí, Nadie. sí se habla de un sistema de entendimiento Ya. y de una serie de principios que un mago debe dominar. Entiendo. La fuente describe la voluntad del mago como la fuerza clave, el puente que conecta el mundo físico con el espiritual. Ya veo. Y al igual que un científico experimenta con las leyes de la naturaleza, un mago busca comprender y manipular estas fuerzas ocultas. Entonces, estamos hablando de acceder a un nivel más profundo de la existencia, Precisamente. a una red invisible de energías que influyen en nuestro mundo. Y Pero como advierte la fuente. es un poder que debe manejarse con respeto Claro. y responsabilidad. No se trata de lanzar bolas de fuego sin comprender las consecuencias. Exactamente. Y hablando de comprender nuestra fuente, ofrece un punto de partida, Sí, un primer paso en este camino mágico, un hechizo. un hechizo. Una invocación simple pero potente para obtener claridad y sabiduría. Wow. El lenguaje es fascinante. Habla de alinear la voluntad propia con la del universo, invitando a que la energía creativa fluya a través de nosotros. Imagínense que están al amanecer frente al sol naciente, recitando estas palabras. Oh fuerzas invisibles que gobiernan el universo, os invoco con respeto y humildad. Que mi voluntad se alinee con la vuestra. Que la energía de la creación fluya a través de mí. Concede a mi mente claridad y a mi corazón sabiduría. Que así sea. Mm, Es casi poético, ¿verdad? Sí. Pero más allá de las palabras. La clave reside en la intención. La fuente enfatiza la importancia de la creencia genuina Ya. y la concentración en la práctica mágica. Entiendo. No se trata de recitar palabras vacías, sino de crear un espacio mental Ajá. y espiritual propicio para la transformación. Es como establecer una intención, ¿no? Exactamente. Crear un espacio donde la transformación sea posible. ¿Sí? Pero ¿cómo accedemos a esas fuerzas invisibles? Ahí es donde entra el lenguaje del universo, El lenguaje del universo. el lenguaje de los símbolos. Ajá. La fuente nos dice que los símbolos son mucho más que simples imágenes bonitas. Ya. Son llaves que nos permiten comprender el reino espiritual. Actúan como un puente entre nuestras mentes conscientes y los niveles más profundos de la realidad. Vemos símbolos por todas partes, desde pinturas rupestres antiguas Sí. hasta logotipos modernos. Ajá. Pero ¿cómo se relacionan con la magia? Piensan ellos como un código ¿Ya? que desbloquea un significado más profundo. Vale. Tomemos como ejemplo el sol, la luna y las estrellas. El clásico trío. El sol a menudo asociado con la fuerza vital, el poder y la iluminación. La luna, vinculada a los ciclos, la intuición y el subconsciente. Y las estrellas que simbolizan la vastedad, el destino y la conexión con algo más grande. Entonces no se trata solo de adorar a estos cuerpos celestes, No. sino de entender cómo sus energías resuenan dentro de nosotros, Exactamente. cómo pueden influir en nuestro propio ser y voluntad. Al estudiar y meditar sobre estos símbolos, un mago puede comenzar a sintonizarse con las energías que representan y aprender a trabajar con ellas. La fuente sugiere que meditemos sobre un símbolo, permitiendo que su energía resuene dentro de nosotros. Es fascinante pensar que hay todo un lenguaje oculto al que podemos acceder para conectarnos con el universo a un nivel más profundo. Pero aquí hay un giro sorprendente que encontramos en la fuente. ¿Así? El amor se presenta como un aspecto clave de la práctica mágica. Interesante. No es exactamente lo que uno esperaría de un grimorio, ¿verdad? Es una conexión inesperada pero profunda. Ya. La fuente redefine el amor no como una debilidad, sino como una fuerza poderosa y conectiva que vibra a través de toda la existencia. Entonces, en lugar de ser solo una emoción romántica, el amor se convierte en esta energía fundamental que alimenta la magia. Precisamente. Podríamos decir que el amor es el lenguaje que el universo entiende. La fuente sugiere que comprender y dominar el amor dentro de nosotros mismos es un prerequisito para ejercer verdaderamente la magia. Se trata de cultivar un profundo sentido de conexión no solo con los demás, sino con el tejido mismo del universo. Es como acceder al código fuente de la creación. Mm,
Pero nuestra fuente no se queda solo en reflexiones filosóficas. No. Ofrece un conjunto de herramientas prácticas, proporcionando una serie de conjuros, Así es. cada uno diseñado para un propósito específico. Y cada uno de esos conjuros nos permite trabajar con las fuerzas que hemos estado explorando. Son herramientas para dar forma a nuestra realidad. Pero como hemos visto, la verdadera magia comienza dentro de nosotros mismos. hablando de aprovechar fuerzas poderosas. Sí. Nuestra fuente proporciona una serie de conjuros para ayudarnos a trabajar con estas energías. Mm, Puedes guiarnos a través de estos poderosos hechizos. por supuesto. Empecemos con el hechizo de autotransformación diseñado para ayudarte a abrazar nuevos comienzos. Imagínate de pie bajo la luna llena, sintiendo su energía recorriéndote mientras recitas. Libero todas las limitaciones del pasado. Abro mi mente y mi corazón a las infinitas posibilidades del futuro. Soy el arquitecto de mi destino, el mago de mi vida. Que así sea. Es casi como una declaración de independencia. Sí. Una poderosa declaración de intenciones para dar forma a tu propia realidad. Y la ambientación de la luna llena añade a la atmósfera mística. Absolutamente. La fuente enfatiza la importancia del momento y el entorno en el trabajo ritual. Para protegerse de las energías negativas, la fuente ofrece otro hechizo que se realiza al anochecer mientras se enciende una vela blanca. Por la luz divina que reside en mí, envuelvo mi alma en un escudo de luz. Que ninguna fuerza oscura se me acerque, que mi voluntad sea más fuerte que cualquier sombra. Con esta conjuración me protejo del mal, que así sea. La visualización es tan poderosa. Sí. Imaginando esa luz de las velas expandiéndose para crear una barrera protectora. Es como construir una fortaleza espiritual. Y por último, para atraer la abundancia y la prosperidad, la fuente proporciona un hechizo que se realiza al principio de cada mes, idealmente durante la luna creciente. Oh, fuerzas del universo que gobiernan el flujo de la abundancia, abrir las puertas de la prosperidad. Que mi trabajo sea recompensado con la energía del bienestar. Atraigo la riqueza con humildad y gratitud, que así sea. No se trata solo de riqueza material, sino de alinearse con la energía de la abundancia en todos los ámbitos de la vida. Exacto. Es fascinante cómo estos hechizos combinan objetivos prácticos con principios espirituales. En efecto. Y aunque estos hechizos ofrecen un marco, recuerda la principal conclusión de nuestro material de origen: la verdadera magia comienza en el interior. Se trata de comprender la interconexión de todas las cosas, cultivar tu propio poder interior y utilizarlo con sabiduría. Se trata de convertirte en el mago de tu propia vida, ¿verdad? Sí. Pero aún hay más que explorar en nuestro material de origen. Hay indicios de un nivel más profundo de práctica mágica que profundiza los conceptos de conjuración y la conexión del mago con lo divino. Exactamente. Y ahí es donde retomaremos nuestra inmersión profunda en la segunda parte. Así que permanezcan sintonizados porque el viaje al corazón de la magia continúa. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de la magia. Y nos adentramos en un concepto Ah. que parece estar en el corazón de la práctica mágica, la conjuración. La conjuración, en esencia, es el acto de invocar y comunicarse con entidades espirituales. Cuando hablamos de conjuración, muchos podrían pensar en invocar demonios, algo por el estilo. Claro. Es eso a lo que se refiere la fuente. No necesariamente. La fuente nos presenta una perspectiva más matizada. Sugiere que estas entidades pueden ir desde espíritus benevolentes hasta fuerzas elementales, incluso energías arquetípicas. Entonces, se trata de establecer una conexión con las fuerzas invisibles que pueblan los reinos espirituales. Precisamente. Y aquí es donde la voluntad y la intención del mago se vuelven primordiales. La conjuración no se trata de dominar estas entidades, sino de establecer una relación, un entendimiento mutuo. Es como una especie de diplomacia espiritual, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se empieza a contactar con estas entidades? Buena pregunta. Estamos hablando de tablas Ouija y sesiones de espiritismo. La fuente describe rituales y técnicas específicas que a menudo implican el uso de símbolos, conjuros y visualizaciones. Se enfatiza la importancia de la preparación tanto mental como espiritual para crear un espacio sagrado propicio para este tipo de comunicación. Entonces no es algo que deba tomarse a la ligera. No. Hay un sentido de reverencia Y respeto en esta práctica. Absolutamente. Y aquí es donde entra en juego la dimensión ética de la magia. La fuente subraya la importancia de trabajar con estas entidades de una manera que sea responsable y beneficiosa. Nada de explotar a los espíritus para beneficio personal, ¿verdad? Exacto. El verdadero mago, según nuestra fuente, busca establecer una relación armoniosa con los reinos invisibles, comprendiendo que estas entidades no deben ser manipuladas, sino respetadas y honradas. Es una perspectiva fascinante sobre la dinámica de poder que entra en juego en la práctica mágica. Pero hay una pregunta que me ronda la cabeza. Dime. ¿Qué papel juega lo divino en todo esto? Ahí es donde entramos en los aspectos más místicos de nuestra fuente.
Se sugiere que el objetivo final del mago no es solo manipular las fuerzas, sino conectar con lo divino, la fuente de toda la creación. Entonces se trata de trascender los aspectos puramente prácticos de la magia Sí. y acceder a un propósito espiritual superior. La fuente habla del mago como un conducto que canaliza la energía divina hacia el mundo. Sugiere que a través de la meditación profunda, la práctica ritual y la purificación del ser el mago, puede alcanzar un estado de unión con lo divino. Es una imagen poderosa. Es casi como si el mago se convirtiera en un puente entre el cielo y la tierra. Precisamente. Y esta conexión, según nuestra fuente, no se trata solo de la iluminación personal. Se trata de utilizar esta mayor conciencia espiritual para traer sanación, sabiduría y transformación positiva al mundo. Entonces hay un sentido de servicio, Sí. una responsabilidad que viene con el manejo de este tipo de poder. Absolutamente. El verdadero mago, según nuestra fuente, no es solo un maestro de las fuerzas, sino un servidor de lo divino que utiliza sus habilidades para el bien común. Es una fascinante mezcla de transformación personal y servicio desinteresado. ¿Mm? Pero a medida que profundizamos en estos conceptos místicos, Ajá. no puedo evitar preguntarme, ¿cómo conciliamos esto con los aspectos más prácticos de la magia que discutimos antes? Los hechizos y los rituales. Esa es una gran pregunta. Y es una que nos lleva al corazón de lo que nuestra fuente está tratando de transmitir. Se está sugiriendo que el verdadero poder de la magia no reside solo en la manipulación de las fuerzas externas, sino en la transformación de uno mismo. Entonces es un enfoque de adentro hacia afuera. Exactamente. Los hechizos y los rituales no se tratan solo de lograr resultados específicos, sino de cultivar la fuerza interior, la sabiduría y la conciencia espiritual. Es como dicho, como es adentro, es afuera. Sí. Al cambiarnos a nosotros mismos, cambiamos el mundo que nos rodea. Precisamente. Y ahí es donde continuaremos nuestra exploración en la tercera parte de nuestra inmersión profunda, donde profundizaremos en las prácticas y técnicas específicas que nuestra fuente sugiere para lograr esta transformación interior. Así que permanezcan atentos mientras viajamos aún más profundo en el corazón de la magia. Regresamos para la parte final de nuestra inmersión en la magia. Y después de explorar los principios, las fuerzas, la conexión con lo divino, me pregunto cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida diaria. Esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo podemos embarcarnos en este camino de transformación mágica? La fuente describe una serie de prácticas diseñadas para cultivar las cualidades internas esenciales para dominar la magia. Entiendo. Y comienza con la autoconciencia. Conócete a ti mismo. Ese antiguo consejo Sí. parece estar en el núcleo de muchas tradiciones espirituales. ¿Qué nos dice la fuente al respecto? Subraya la importancia de la introspección, de comprender nuestras fortalezas, debilidades y motivaciones. Ya veo. Sugiere técnicas como llevar un diario, meditar e incluso analizar los sueños como herramientas para profundizar en nuestro ser. Es como quitar capas, Sí. ir confrontando esas partes de nosotros mismos que a menudo intentamos ocultar, ¿no? Exactamente. Y no se trata de juzgarnos a nosotros mismos, Claro. sino de comprendernos con compasión. Entiendo. La fuente sugiere que solo reconociendo e integrando todos los aspectos de nosotros mismos podemos realmente aprovechar todo nuestro potencial. Es como los alquimistas que convertían el plomo en oro. Transformar esos aspectos básicos de nosotros mismos en algo más refinado. Una analogía poderosa. Y a partir de esta base de autoconciencia, la fuente nos guía hacia el cultivo de virtudes específicas. Ajá. La disciplina, por ejemplo, se destaca como esencial para dominar la mente y canalizar la energía. Hablamos de disciplina mental, Sí. concentración, la capacidad de dirigir nuestra voluntad. La fuente sugiere prácticas como la respiración, la visualización, incluso las artes marciales, como formas de entrenar la mente y cultivar una concentración inquebrantable. Es como entrenar para una maratón espiritual, fortalecer esos músculos mentales. Y junto con la disciplina, la fuente enfatiza la importancia de la compasión. Claro. Recuerda que la verdadera magia no se trata solo de poder personal, sino de usar ese poder para el bien. Entonces no es suficiente simplemente controlar la energía, Ya, sino dirigirla con un corazón lleno de bondad exactamente. y empatía. La fuente sugiere prácticas como la meditación de la bondad amorosa y los actos de servicio desinteresado como formas de cultivar la compasión y abrir el corazón a la interconexión de todas las cosas. Es como ese efecto dominó. Sí. Un pequeño acto de bondad puede irradiar hacia afuera, creando un cambio positivo en el mundo. Precisamente. Y finalmente la fuente habla de la importancia de la fe. Fe. No fe es en un dogma o de idea específica, sino fe en la bondad inherente del universo Ya. y en el poder de nuestras propias intenciones. Se trata de confiar en el proceso. Sí.
de creer en nuestra propia capacidad para crear un cambio positivo. La fuente sugiere prácticas como afirmaciones, visualizaciones y ejercicios de gratitud como formas de cultivar la fe y alinearnos con el flujo de abundancia y energía positiva. Es como convertirnos en un imán para las cosas buenas, atraer las experiencias que deseamos cambiando nuestro estado interno. Y esa es la esencia del camino mágico que describe nuestra fuente. No se trata de soluciones rápidas o hechizos para controlar las circunstancias externas. Es un viaje profundo y transformador de autodescubrimiento, un camino para alinearnos con lo divino que reside en nuestro interior y usar ese poder para crear un mundo mejor. Así que la verdadera varita mágica está dentro de cada uno de nosotros. Sí. Se trata de aprovechar el poder de nuestras propias mentes, corazones y espíritus para manifestar nuestros sueños y contribuir al bien común. Precisamente. Y como nos recuerda nuestra fuente, este viaje no es solitario. Busca personas con ideas afines, conéctate con la sabiduría de las tradiciones antiguas y nunca dejes de explorar las infinitas posibilidades que se encuentran dentro de ti. Es una invitación a asumir nuestro poder, Sí. a convertirnos en los magos de nuestras propias vidas y co-creadores de un futuro más brillante. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la magia. Que su viaje esté lleno de asombro, transformación y la realización de su máximo potencial.